aquel que sale a la calle sin tener definidas las propias reglas de su juego está obligado a terminar jugando las reglas del juego. La primera vez que yo elegí que sabía que lo mío y la música eran una cita fue en México. Se empezó a hacer el festival. ¿Cómo se me fue? ¿Quién es el productor ejecutivo? ¿Eres tú? Dije, Miki, gracias, pero yo no puedo aceptar eso porque yo soy Warner. El que internacionaliza a Luis Miguel es Hugo López. Pero el concepto general de Aries pretende ayudarle a Luis Miguel a ponerle voz a esa búsqueda de su madre. Tuve la fortuna de empezar mi carrera como compositor con un éxito. Yo no he vuelto a tener un éxito como Corre, Corre, un éxito continental. Yo me humillo ante el talento de un artista, pero no me humillo ante el artista. Bienvenidos a Game Changers. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una conversación que me conmovió profundamente. Mi invitado es alguien que no solo ha compuesto canciones que han marcado generaciones, sino que ha usado la música como una forma de sanar, de recordar y de trascender. Mauricio Abaroa es un verdadero game changer del alma latina. Un hombre que escribió su primera canción un día después del terremoto de 1985. Una historia que escucharás en este episodio y que revela desde el inicio una profunda resiliencia, uno de los pilares fundamentales de Create. Poco después, Mauricio escribió uno de los temas más icónicos del pop en español. Así comenzó su camino como compositor profesional, abriendo una carrera brillante que lo llevaría a colaborar con algunos de los artistas más icónicos de la música en español en las últimas décadas. Pero no solo se quedó en el estudio. Años después, tras la muerte de Hugo López, Mauricio fue invitado a convertirse en el manager de Luis Miguel, asumiendo un rol estratégico en uno de los momentos más intensos de la carrera del Sol de México. Y desde ese lugar de liderazgo, visión y sensibilidad, también fue parte del grupo fundador de lo que hoy conocemos como la Academia Latina de la Grabación, la Casa de los Grammy Latinos. Este episodio es un recorrido por la vida de alguien que ha hecho de la música una expresión de servicio. Hablamos de claridad, porque Mauricio nunca dudó de su vocación. De ejecución, porque convirtió esa vocación en plataformas y negocios que impulsan a otros. Y de autenticidad, porque nunca se dejó arrastrar por las modas, sino que siguió escribiendo desde el corazón. Hoy, además de componer, dirige iniciativas como autores para apoyar nuevos talentos y lidera proyectos culturales que conectan música, identidad y propósito. Esta conversación llega en un momento en el que el mundo necesita más creadores que creen desde el alma, donde recordamos que el arte no solo entretiene, trasciende, consuela y transforma. Los invito a escuchar completo este episodio con un hombre que ha convertido su sensibilidad en legado. Bienvenidos a esta conversación con un verdadero game changer de la música en español, la memoria y el propósito, Mauricio Abaroa. Bienvenido, Mau. Qué gusto conocerte. Y Manuel, me encanta conocerte también. No, a mí también. Bienvenido. La verdad es que ha sido un privilegio gozar esta introducción que nuestro querido Pedro Mijangos estemos esta tarde, ¿no? Compartiendo una conversación fuera de cámara tan rica, tan profunda, tan maravillosa y conectar con gente que sientes que pues somos como almas que conectan, ¿no? Así es. Hay algo que mencionaste al principio en la retórica esta que mencionas, haciendo la introducción de qué va tu podcast. El concepto de Game Changer, me quedé pensando en eso y hay algo que yo siempre he pensado y algo que cuando tengo la oportunidad de conversar, sobre todo con algún artista que está empezando y que tiene toda la posibilidad, es como tener una hoja en blanco con un lápiz. La goma no está, no, va a llegar después, pero en el principio el lápiz y el papel blanco te dan la oportunidad de que tú diseñes el futuro y el destino de tu propia trayectoria. Y eso es un privilegio extraordinario. Uno puede saber si va a ser un edificio de 2 plantas, de 3, si tiene sótano, dónde están las ventanas, dónde orientas tu mejor vista, ¿no? Y todo eso se proyecta, todo eso se planea. Y siempre estas personas, yo trato de comentarles una especie como de aforismo en donde
Aquel que sale a la calle sin tener definidas las propias reglas de su juego está obligado a terminar jugando las reglas del juego de alguien más. Entonces, lo de Game Changers es un buen concepto, me encanta porque creo que empieza ahí. No es de que, obviamente, los que llevamos más de 17 horas en este negocio, pues hemos tenido la oportunidad de formar parte de iniciativas y de proyectos no solamente trascendentales que son memorables, ¿no? Sino hemos dejado de alguna manera pues, una huella en base a nuestra propia experiencia. Y yo soy enemigo, lo hablábamos hace un momento, de contar la historia de éxito a toro pasado. No, creo que después de no todas las historias que uno inicia, yo llevo 43, 44 años en el negocio del entretenimiento, empecé como compositor, luego produje, luego terminé trabajando como director artístico en una compañía discográfica en la que tuve la oportunidad de firmar artistas extraordinarios y colaborar con artistas aún más extraordinarios. Luego, eventualmente terminé ocupando la dirección general de la compañía de management de un artista muy relevante, posiblemente el más relevante hasta el día de hoy en el idioma en español en el mundo. Y luego entré a los Grammys, ¿no? Y luego me fui con Emilio Estefan a su compañía discográfica y luego puse mi propia compañía. Yo le doy vuelta rápidamente a esta historia y detrás de cada esta anécdota, de cada experiencia de vida, hay historias que se dieron, ¿no? Acciones que empezaron en un sueño, en una posibilidad, en una responsabilidad. Cuando estás hablando de trabajo, te asignan un proyecto, pues ahí no tienes la posibilidad de decir lo hago o no lo hago, lo tienes que hacer porque te están pagando para eso, ¿no? Y no todas las historias o las acciones que inician estas historias, no todas terminan en éxito. Hay muchas que son frustrantes, hay otras que son desafiantes, ¿no? Otras son gratamente recibidas porque vienen acompañadas de una allure que uno ni se imagina que va a venir acompañado de tanto éxito y sobre todo reconocimiento, ¿no? Ahí me gustaría empezar con la claridad, ¿no? ¿En qué momento exacto supiste que la música iba a ser parte de tu vida para siempre? Qué buena pregunta, porque lo tengo claro. Mi padre y mi madre hace muchos años, yo tendría 5 o 6 años, estoy hablando, tengo 62, o sea, hace 57 años, tuvieron tú ya estás casado, yo también, ya estás descasado, yo también, ya tienes hijos, yo también, la vida nos ha dado curso, ¿no? Claro. Pero sabemos, porque hemos sido padres de familia, que uno de los privilegios, no solamente responsabilidades, pero un privilegio que tiene un padre de familia es elegir el tipo de actividad que le va a permitir al núcleo de tu familia mantenerse en unión, ¿no? Hay familias que tienen la posibilidad de la casa en Aspen y se van a la esquiada. Hay otros que se van a Valle de Bravo a la esquiada en agua, ¿no? Hay otros que se van a la equitación, ¿no? En el caso de mis papás, ellos, eso no me lo platicaron, es deducción mía, ¿no? Yo creo que mis papás, por el amor que mi padre sobre todo le tenía a la música, y más que amor a la música, mi papá siempre le ha tenido un respeto a los que hacen música. Yo aprendí a respetar a los artistas a través de ver a mi padre como él veneraba a los artistas de su generación. También aprendí después con los años que el respeto a un artista tiene que tener limitantes, ¿no? Porque yo puedo ser incondicional. Mi respeto hacia el artista puede ser incondicional, pero tiene que tener un término porque si no, no se humaniza al ser humano que vive detrás del artista, ¿no? Y hay algunos artistas que lo saben y toman ventaja de eso y al rato te traen como terapia. Bueno, el punto es de que mis padres tomaron la decisión de formar este punto de unión para mantener a la familia en una actividad común a través de la música. Y fue una Navidad, yo creo que yo tendría 6, 7 años, yo había pedido de regalo a Santa Claus un aeropuerto, el juguete se llamaba Aeropuerto Internacional, no es cierto, se llamaba Mighty Might. Era un helicópterito que con pilas le movías 2 palanquitas, una palanquita hacía que el helicóptero subiera y la otra palanquita empinaba el helicóptero así y cuando la hélice volaba empezaba a dar vueltas a través de ese era mi juguete. Un alambrito. Un alambrito. Y eso yo lo quería y no me llegó. En vez de eso, llegó unas congas, llegaron unos timbales, llegó una guitarra, llegó un acordeón, ¿no? Santa Claus trajo a mi casa de ustedes hace muchísimos años, instrumentos musicales. Y todos
enfadamos. Creo que el más emputado fui yo, ¿no? O el más rebelde. Y yo no podía entender cómo no me habían traído mi helicópterito, ¿no? Mi papá le tomó un segundo explicarnos que los instrumentos también eran juguetes, ¿no? De hecho, nos explicó que en el idioma inglés, ¿no? En México en español es tocar un instrumento, en inglés es to play an instrument. Y el play an instrument es igual que play with a toy, you know? Y nos hizo la maracana, ¿no? Y al final estábamos jugando, ¿no? Con los instrumentos. Esa noche habremos puesto un primer bolerito, mi papá en el órgano, y sonaba. ¿Qué instrumento escogiste tú de todos? El principio fueron las congas, 6, 7 años. Las congas apenas yo le podía ver, ¿no? Y más que si lo hacíamos bien o mal, el punto ahí era que la música nos estaba uniendo, ¿no? Eso evolucionó, ¿no? Al rato hubo más compra de instrumentos, ¿no? Y al poco tiempo, ya han de haber sido unos 6 o 7 años después, a mis 13, 14, 12, 13, 14 años, mi papá hizo un proyecto para una persona que estaba muy metida en la música de jazz, y esta persona había hecho una banda de jazz, compró los instrumentos más caros del momento, ¿no? O más importantes. Eran realmente instrumentos de primer nivel, una batería Ludwig transparente color azul, wow. Una torre de bocinas Giannini, un bajo Giannini, una guitarra Gibson, muchos, un Yamaha X5, no portátil. Y esta persona se peleó con su futura esposa, no se casó, luego se peleó con sus futuros músicos y se quedó con los instrumentos y no se hizo el proyecto y se quedó sin dinero. Y le propuso a mi papá pagarle el proyecto con los instrumentos. ¿El proyecto de una casa? Era un proyecto de una casa, sí. Y entonces mi papá llegó a la casa con esos instrumentos que ya eran instrumentos profesionales, ¿no? Y eso hizo que el ejercicio de unos años previos no diera como resultado que la familia ya habíamos agarrado el gusto por la música, y ahí agarré el bajo, ¿no? Y yo desde que agarré el bajo no lo solté mientras duró esa orquestita familiar. Mi papá le puso a esa orquestita familiar la familia musical Avaroa, donde éramos mi padre, mi madre, mis cinco hermanos y yo. Y al poco tiempo terminamos en un programa de Raúl Velasco en Siempre en Domingo, porque un amigo de mi papá tenía un vínculo con él, y el Día del Músico a Raúl Velasco se le hizo interesante llevar una familia que tocáramos tal, ¿no? Y ese fue, ese momento yo no fui el dueño de eso. Era un sueño de mi papá que yo estaba viviendo y que lo disfruté mucho, ¿no? Y no sabía que me estaba formando mi oído, le estaba poniendo un orden a nivel como Matrix, como un algoritmo interno, mandándole a mi corazón lo que le correspondía al corazón, mandándole a mi cabeza, ¿no? Me estaba nutriendo de música, ¿no? Y pasó el tiempo y luego esa familia musical Avaroa se tuvo que desvanecer porque mi hermano mayor se recibió y luego se casó, luego yo me recibí de arquitecto y luego me casé y se disolvió. Más allá de que lo hiciéramos bien o mal, el punto era que a la gente le gustaba. Y le gustaba a la gente. ¿Y qué componían ustedes las canciones? No, eran puras covers. Eran covers. Canciones, muchas elegidas por mi papá. No, luego pudimos tener un poco más de voz nosotros. Yo me hice fan de Sergio Méndez y logré que pusiéramos una canción de Sergio Méndez. Nos divertíamos. Wow, siempre lo hicimos de una manera amateur, ¿no? Pero pues le poníamos disciplina y había muchos ensayos. Y bueno, contestándote a tu pregunta después de este pequeño, enorme paréntesis, la primera vez que yo elegí que sabía que lo mío y la música eran una cita fue en México. Se empezó a hacer el Festivalote. Ha de haber sido la segunda, tercera edición. Íbamos todos los domingos a comer a la casa de la abuela, la mamá de mi padre, en la Colonia del Valle. Y todos los domingos previos hubo un momento que se prendía la televisión y se prendía en el Teatro de la Ciudad de México la edición que correspondía ese domingo del festival. Y yo estaba viendo eso en la televisión y veía las canciones y veía la orquesta de Chucho Ferrer y yo sentía una conexión, ¿no? Que decidí que la tenía que llevar al siguiente nivel. Y entonces el siguiente fin de semana yo me salí después de la hora de la comida. Estaba yo 14, 15 años. Me subí en un tranvía en la avenida Coyoacán, me fui al centro, me bajé en la calle de Donceles, ¿no? Y me metí por la puerta donde estaban los cables de Televisa, de los generadores. Sí, por ahí me colé. Y yo estaba sentado sin boleto en una butaca color guinda, de terciopelo color guinda, en el Teatro de la Ciudad, una hora antes de que empezara la edición de ese día.
Y eso lo repetí fácil por los próximos 6 o 7 domingos. Nunca pagué boleto. Y lo que yo sentía, Manuel, era un llamado, era una conexión. Todo me gustaba. Todo. Me gustaba el telón, me gustaba la cúpula de ese teatro precioso, me gustaba la alfombra, me gustaba el alur de la mamonería de las vedettes y del color neón y de los ensayos y de Lupita D'Alessio, que era una jovencita, y de José José, que estaba empezando, y de Manuel, que estaba con al final. Y yo estaba a mis 13, 14 años viviendo todo esto y mamando sin imaginarme que ese calling no iba a ser algo que iba a formar parte de mi vida. Esa es la primera vez que yo te puedo decir que tuve esa conexión. Hay un segundo capítulo que es como unos 7 años después, 6 años después, en donde el papá de mi papá muere y mi abuelita muere y la pianola que estaba en casa de los abuelos, de los papás de mi papá, que es una pianola que tiene una historia preciosa porque mi abuelo Humberto, el padre de mi padre, ahorró dinero allá en su juventud para comprarle esa pianola a mi bisabuela, la famosa mamá Kika. Y esta pianola la compraron porque mi abuelo vivía en un pueblito que se llama San Andrés el Chicomula, en la Sierra de Puebla. Y en este pueblito, mi abuelo, joven, empresario, puso un cine mudo. Y entonces había que tener a alguien tocando el piano. Claro. Y la bisabuela tocaba el piano, pero se cansaba mucho. Entonces con la pianola, hay un momento que le daba los pedales, ¿no? Y la pianola tocaba sin que la bisabuela tuviera que accionar, ¿no? Y esa pianola tenía esa historia, es una Gulbrandsen y alemana, preciosa, tiene un sonido. Íbamos los domingos a casa de los abuelos y recuerdo a mi abuelo tocando sus composiciones porque él componía música, ¿no? Así como muy boleritos y toda esta historia. Y esa pianola había cariño. Cuando mueren los abuelos, la pianola termina llegando a casa de mis padres, donde yo vivía. Y desde que llegó, la pianola y yo nos hicimos amigos, ¿no? La pianola, mi bisabuela daba clases de piano en esa pianola. En mi manera muy personal de humanizar o de bajar a tierra lo que sucedió en mi relación con la pianola es de que el espíritu de la bisabuela a través de la pianola me enseñó a mí a tocar música, ¿no? Y sucedió algo increíble porque mi instrumento había sido el bajo, ¿no? Pero cuando llegué al piano, los dedos de mi mano, yo no sabía música, hasta el día de hoy no sé música teórica, vaya. Claro. ¿No? Me pones una partitura y no sé qué tocar, ¿no? Y todo lo que toco es... De oído, de corazón. Exacto. Entonces, los dedos de mis manos y las teclas se hablan y se comunican. Yo no tengo control sobre eso. Y yo sé musicalmente cuando estoy componiendo una canción a dónde quiero ir, pero yo no sé qué debo hacer, pero mis dedos sí lo saben. Y es un Matrix que no falla. Y eso fue resultado de las enseñanzas que aprendí en esa pianola a través de mi bisabuela. Es la manera en cómo lo quiero seguir viendo, ¿no? Y ¿ella te lo transmitió? Bueno, había algo una conexión mágico que yo lo mantengo con mucho valor. Le doy mucho valor a eso porque es lo único que me puede explicar cómo durante tantos tiempos. Esto fue en el año 80 cuando llegó la pianola y yo empecé a tocar el piano en el 81 y en el 82 empecé a hacer ya música con letra, ¿no? Esa es la segunda vez que siento que yo y la música no solamente teníamos una cita pendiente, sino que teníamos una alianza por desarrollar, ¿no? No. O sea, ahorita nada más lo platicas y me pones la piel chinita. Me estás haciendo hablar de cosas que yo ni me acordaba. Está increíble. Pues de eso se trata, porque al final es en esos momentos en donde a toro pasado, en ese momento tú no lo veías como la claridad de tu llamado. Sabía, sí. Yo llamaba lo que hacía mi papá, que era la arquitectura. Yo me iba a sus obras los fines de semana con él. Me encantaba ese orden de que si un tabique que mide 7 por 14 por 28 lo acomodas de manera cuatrapeada uno con otro y le pones mezcla y luego con la espátula le haces así con la cuchara y luego pones otra hilera y termina haciéndose un muro y donde está proyectada una ventana dejas el espacio y está en papel y luego lo ves construido. Y eso de planear algo que podías construir me pareció fascinante, ¿no? Y estudié escogí la carrera de arquitectura no porque mi padre era arquitecto, sino porque a mí me encantaba el lenguaje de la comunicación de la arquitectura. Y terminé mi carrera y hice obras, ¿no? Me fue muy bien. Y por ahí del año 86 tengo una experiencia en Torreón, Coahuila, donde viven todavía mis primos hermanos y trabajé en uno de sus negocios que tenían y
Y viví un poco, estuve 6, 7 semanas en Torreón y llegué a vivir cómo se vive en estas ciudades de provincia, que los domingos los hombres van a esta plaza y en los coches manejan muy lento para un lado y las mujeres caminan para el otro. Y entonces eso se llama ir a fichar. ¿Fichar? Creo que sí. O a ligar. A ligar, sí, ligar o fichar o no me acuerdo. Y viví una experiencia que la terminé haciendo canción, ¿no? Y esa canción le puse el título de Corre, corre por el bulevar. La hice de una manera, la hice porque fue una anécdota que yo tuve, una vivencia que yo tuve, pero yo desde que escuché a Flans a principios de ese año hacer la canción de Lara y Monar que se llama Bazar, me di cuenta, soy muy observador, natural, ¿no? Me di cuenta que en esa canción el éxito de Bazar era porque se mencionaban las ideas a través de imágenes. Uh-huh. El ser humano retiene las imágenes. Si tú me dices algo muy poético donde no hay una imagen de la que yo me pueda aferrar, es complicado que yo recuerde la idea. Pero si tú me dices un sábado a mediodía en un bazar entre discos, quién sabe qué, jeans. Camisetas, ¿no? Y jeans. Exacto. Yo recuerdo esa imagen y yo dije, algún día yo voy a explorar esa manera de comunicar. De narrar, ¿no? Historias visuales. Sí, exacto. Y entonces se me hizo muy fácil hacer como ese híbrido, ¿no? El otro día te vi pasar cuando ibas corriendo por el bulevar, tus ojos cafés miré, ya subí en mi coche, te invité, volteaste tu cara, quitaste tus gafas, corre, ¿no? Qué belleza, y cuando terminé la canción, pues sentí que había compuesto algo, no era como la grabaron, era muy lenta, como rockabilly, aparte cantada por mí en un cassette, una cosa terrible. Pero a través de una prima mía que conocía a un vecino que era amigo del abogado, del ingeniero que les construyó la casa a unos amigos lejanos, conocían a la manager de Flans, ¿no? Era un rollo para llegar. El primo del amigo del vecino. Sí. Y a raíz de todo eso, al total, ese casetcito mal grabado por mí llegó a oídos de la manager y la manager me mandó llamar y bueno, la canción la grabé. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 24 años, 23 años. Ya como arquitecto. Sí, pero la graban y me caso cuando la graban, como es más, hoy, 30 de mayo. ¿En serio? Hoy, 30 de mayo, hoy me casé hace un chingo de años atrás y luego me fui de luna de miel. Cuando yo me fui de luna de miel, resulta que la canción salió y se hizo éxito. No solamente en México, en toda América Latina. Sí. Y mi hermano me llamaba y me decía, Mao, no mames, tu rola está número 1 en este país y en este país. Y yo recibí esta información. Yo sabía qué es lo que me había provocado escribir esa canción. Yo sabía el tiempo que usé escribiendo esa canción. Y yo decía, aquí hay algo que no hace sentido. Yo me quiero comunicar con la gente a través de lo que yo tengo que decirles. Yo lo he encontrado a través de la arquitectura. En la arquitectura me voy a poder comunicar con la gente o la familia que viven en esa casa. El día que haga obra pública, pues con la gente que vaya a ese museo, a ese centro comercial. Pero en una canción, en 3 minutos, me estoy comunicando con un continente. La onda es por la música. Y entonces, a la que en ese momento era mi recién casada esposa, ¿no? Le dije, creo que voy a hacer esto. Voy a cambiar el orden lógico. Y en vez de a los 24 seguir desarrollando mi carrera como arquitecto, le voy a dar un chance a la música, porque si yo adquiero el oficio como compositor, conozco de derechos de autor, todas las tranzas que se le pueden hacer a un autor, me las hicieron a mí en ese contrato con Flans. Todas. No Flans, la manager, no. Pero luego lo arreglé, porque aprendí, embarnecí como profesional, demandé y contrademandé y recibí lo que es mío. No, lo que me corresponde, no hice nada que aprovecharon de tu inocencia. No, falsificaron los contratos, ¿no? Los contratos que quedaron inscritos o quisieron inscribir ante el registro federal, al registro del derecho de autor, estaban falsificados, no era mi firma, no pusieron a mi nombre. La primera edición de los discos no decía mi nombre, decía el nombre de la manager y de alguien más, ¿no? O sea, te quitaron. No, sí, fue una cosa fea, pero se pudo arreglar, ¿no? Otro día te platico cómo se pudo arreglar. No, bueno. Porque aparte tú estás metido en ese rollo. Sí, no, interesantísimo. Pero te lo voy a platicar. Y te voy a platicar porque tengo autorización por parte de José Luis desde hace muchos años de contar la historia. En esa época yo vivía en Coyoacán y hice una fiesta en mi casa, puros cuates. No había hijos, no había nada. Eran puros cuates, nos encantaba la peda, ¿no? Y resulta que invito a mis cuates, ¿no? Estaba Alejandro Lerner en México, un gran compositor argentino que ya éramos cuates. Invité a mi prima Gabriela Rivero, es mi prima hermana, y estaba de novia de Coque Muñiz.
Coque Muñiz estaba empezando su carrera como cantante, hijo de Marco Antonio. Y Coque me llamó y me dijo, voy a llevar a un amigo mío, que su papá fue un gran cantante de la generación de Agustín Lara, que se llama José Luis Caballero. Y mi amigo es abogado. Y le dije, tráetelo. Y conocí a José Luis y nos hicimos cuates. Y en la noche, el highlight es de que yo en mi piano, un Fender Rhodes que yo tenía, les toqué la canción de Corre, Corre, que ese día me había dicho la manager de Flans que la habían grabado. No me enseñó la grabación. Simplemente me dijo que la iban a grabar. Ya estaba grabada, pero no me lo dejó saber. Yo le firmé los contratos y ese día en la noche hago la fiesta en mi casa. Fíjate lo que son las coincidencias. José Luis, cuando se presenta conmigo, me dijo que era el secretario o el asistente o el subdirector de la... Él le daba asistencia al director de la Oficina del Derecho de Autor en México, en Mariano Escobedo. Estaba en Mariano Escobedo en aquella época. Y ya. Y yo le hice la canción, chupamos, la pasamos de poca madre, se terminó la peda al día siguiente a las 3 de la mañana, ¿no? Saludos a José Luis. Nos fuimos. Saludos a José Luis. Tenemos una cita pendiente, compadrito. Y total, llega el lunes, no había celulares. Y suena el teléfono de mi casa. Y es el famoso José Luis Caballero que está sentado en su oficina y me dice, ya sabes cómo es elocuente, José Luis, ¿no? Siempre ha sido así. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Y dice, estuve el viernes en tu casa, me dijiste algo de una canción de Corre, Corre por el Boulevard. Y aquí estoy viendo la solicitud. Aquí tengo una solicitud y no viene tu nombre. Le dije, ¿cómo es que no viene mi nombre? Si yo firmé los contratos, están a mi nombre. Me dice, pues no son los que registraron o no son los que intentan registrar. Y entonces, al final, igual luego te voy a pedir que obviemos toda esta parte. Es sí, una anécdota culera. Una anécdota culera. Es más, se acabó. O sea, editas también. Oye, lo que pasa es que José Luis me fui a la oficina y yo firmé los contratos reales. Y José Luis, los que firmó la manager, los metió en un cajón donde nunca se registraron. Y la obra que se registró fue la mía. O sea, quedaron registrados a mi nombre, pero la manager no se dio cuenta hasta 9 meses después, porque sabes que a los 6 meses se paga el primer pago y la chingada, ¿no? Y anyway, bueno. Pero y por ejemplo, cuando imprimen el disco, en los créditos del disco, ¿sí aparece? En los créditos del disco venían música y letra de ella. Aunque la lana me llegó a mí. Y en la segunda edición, ya está, decía... Corre, corre por el Boulevard. Lo corrigieron. Letra y música Mauricio Baroa. No, al final, por donde estábamos transitando en este viaje que hablabas de narrar historias visuales, sí, ¿no? Y pintar imágenes con tus letras, sí, te volviste en realidad un arquitecto de emociones, ¿no? O sea, construiste alrededor de estas letras imágenes que más tarde se convirtieron en éxitos como este de Corre, Corre por el Boulevard. Entonces, a mí me interesan mucho estos mensajes de claridad, o sea, porque al final, como decías, a toro pasado, viéndolo en retrospectiva, puedes decir, bueno, ese fue el momento en el que se definió, fue uno de esos parteaguas que marcaron el destino que hoy vivo. Pero en ese momento no le cae a uno el 20 sí, como es aforo. Nunca había pensado en el concepto de arquitecto de las emociones. Silvia Olmedo, que es una amiga queridísima, hace poco hizo referencia a que soy el arquitecto de la música. Si eso es lo que represento ante un criterio como el tuyo o el de ella, en tu caso arquitecto de las emociones, el de ella arquitecto de la música, es 100% personal. No, yo nunca me he visto así. Yo lo he visto como es un hecho. Yo creo que la palabra más que milagroso es extraordinario. No sí, puedo creer. Hace un momento en nuestra conversación previa a la entrevista hablábamos de estos givens, ¿no? Que te son dados. Y ya no concreté cuál era la idea de lo que yo te quería decir. Siento que estos dones... Explícanos lo de los givens, porque me parece un gran... Estos dones que recibimos mensaje. Todos los seres humanos, pero en el caso de los artistas se les nota más porque es lo que adoramos de ellos, es lo que consumimos de ellos, estos dones. El que compone Paul McCartney, que recibió el don de la composición. Luis Miguel recibió el don del performance, del canto. De la interpretación. ¿No? Una gran bailarina recibió el don de la danza, ¿no? En los artistas estamos muy acostumbrados a reconocer esos dones que de alguna manera todos cargamos, porque cuando yo he hecho mi inventario personal, y no quiero hablar de que son una serie interminable de dones, yo sé cuáles son los dones con los que fui beneficiado, ¿no? O con los que fui favorecido, porque los he visto en acción. Y una vez
hace poco tiempo, que te acuerdas, te platiqué que pasé por un momento de solitud, tratando de encontrarle respuesta a algunas preguntas que yo no había podido todavía responderme a mí mismo. Yo dije, ¿por qué tengo estos recursos? Y la respuesta me vino. Y me dijo, yo he recibido estos recursos porque los voy a necesitar. Es tan simple como eso. No. ¿Cómo los reconoces en el momento? Porque digo, viéndolos en retrospectiva pueden ser más evidentes. No haciéndome pendejo, no haciéndome pendejo. Si yo me hiciera pendejo, yo podría pensar que yo tengo la capacidad de comunicar porque soy un chingón. No, eso es algo que yo no desarrollé en mí, me lo dieron, viene de afuera, ¿no? Si yo cantara como Luis Miguel, que no canto como Luis Miguel, hablando directamente de él, o sea, Luis Miguel canta como un dios, pero su don fue un given, ¿no? Él carga ese don, él es encargado. El día que yo conocí al ingeniero Slim, tuve la oportunidad de conversar con él en un par de ocasiones, y en la primera le pregunté, yo estaba formando parte de un proyecto en el grupo, y yo le dije, si me pudiera decir cuál es el ABC de lo que debo hacer y lo que no debo hacer, qué debo perseguir en términos de misión, de objetivo. Y me lo dijo muy claro. Al principio me dijo, nunca compres lo que no necesitas, ¿no? Y lo número 2 es, nosotros solamente somos administradores de riqueza, ¿no? Administrators of wealth administrators, you know. Yo he entendido en mi proporción y en mi rollo de que mi trabajo es algo parecido, pero en vez de ser administrador de riqueza, nosotros somos administradores de talentos, ¿no? Una persona con un perfil como el mío, que no soy artista, pero vivo de los artistas y honro el talento de los artistas, pero humanizo sus hechos y sus pedorreras. Y, o sea, yo me humillo ante el talento de un artista, pero no me humillo ante el artista. ¿Sí me entiendes? Claro. Yo aprendí eso. Yo al principio me humillaba ante el artista con todo y sus pedorreras, ¿no? Y hace mucho tiempo entendí que no era así, ¿no? Entonces, cuando yo reconozco, para no hablar de otros, voy a hablar de mí, cuando yo reconozco de que tengo habilidades creativas, de que tengo habilidades administrativas, que tengo habilidades como ejecutivo, que tengo habilidades de creación, porque puedo sentarme en el piano y hacer una canción que hace 20 minutos. No importa si es bueno o malo, no importa. El hecho es de que lo puedes hacer, ¿no? Hazlo, inténtalo. Sí, el trabajo de manager es un trabajo en el que tienes que tener una habilidad en tu personalidad, que tienes que estar cableado para poderle conseguir beneficios a una persona que no eres tú. Hay gente que no lo puede hacer jamás. Hay gente que lo hemos podido hacer siempre porque tenemos esa habilidad. Entonces, cuando yo hago un recuento, porque la otra es no hacer el recuento y creerme que todo se debe a porque soy un chingón. Es el principio del error, ¿no? Si yo hago un recuento, lo primero que reconozco es que estos elementos vienen de afuera, me los dieron y yo los cargo, pero no son míos. Y los desarrollas. Yo soy responsable de que los cargo, y como los cargo, si tú me reconoces algo con mucha humildad, yo acepto tu reconocimiento porque sé que yo lo cargo, ¿no? Pero a veces como humanos nos cuesta trabajo reconocer y venimos configurados o cableados o educados de una forma en donde es difícil reconocernos o reconocer esos talentos. Yo creo que debería ser lo tenemos. más fácil, Manuel. Honestamente, digo, ahora lo veo como, ahora a toro pasado, lo veo como algo fácil. Todos tenemos nuestro proceso de incorporación, de integración, ¿no? De transformación. Sí. Y cuando estamos en ese proceso, no estamos del otro lado. La manera en como yo lo veo hoy no es tanto qué tanto tengamos o qué tanto no tengamos, es cómo nos narramos a nosotros nuestra propia historia. Todos tenemos la habilidad de ser narradores, todos, ¿no? El chiste es ver o revisar el qué narro, cómo lo narro y cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, ¿no? Y si yo me narro a mí como realmente yo me entiendo a mí, voy a reconocer con humildad, voy a reconocer con un poco de celo que tengo esta deficiencia en este lado, tengo este problema en otra área, pero en los aciertos, ¿no?, que me han permitido reconocer en mí mismo algo que me ha llevado a un lugar de plenitud, de realización, obviamente lo voy a aceptar sin adulación. Yo no creo ser un profesional en el negocio de la música, que aunque mis responsabilidades profesionales, vuelvo a repetirte, como te lo dije hace rato, he sido muy afortunado y ha sido una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Yo ahorita, a mis 62 años, te digo, Manuel, que siento que estoy en el halftime y que the best is about to happen.
Siento que todo lo que he hecho es solamente un ensayo de lo que va a empezar a pasar, ¿no? Y sí, vengo con una historia, no es ni la más grande ni la mejor, pero es la mía. Claro. ¿No? Y en mi propia historia, con mis 3 o 4 canicas, ¿no? Pero yo, ese arquitecto que dejó la arquitectura por corre para probar suerte, cosa que hice, y me entregué de lleno, tenía un poco de savings, ¿no? Y yo le dije a la que era mi esposa en ese momento, vamos a ver cómo nos va. Eso fue hace 43 años. A partir de ese momento dejas la arquitectura y te enfocas a hacer más canciones. Me enfoco, como dije antes, a adquirir el oficio, que lo sigo haciendo, ¿eh? Hoy en la mañana toqué el piano y todos los días ese oficio se incrementa, no paras nunca. Sobre todo si no eres músico como yo. Yo no entiendo la lógica de la música porque no la puedo leer. Entonces para mí es un universo que no tiene principio ni final. Y toco en todas las armonías, no sé cómo lo hago, pero lo hago. Y mis melodías se encajan en un lugar. Los que saben música dicen que yo utilizo mis armonías en inversa, en posiciones de inversión. Porque donde va este dedo, yo pongo este, pero igual suena a como lo hacen las personas que sí lo saben hacer. Entonces, para mí es un experimento. Ese adquirir el oficio no para nunca. Siempre bueno, quiero decirte, tuve la fortuna de empezar mi carrera como compositor con un éxito. Yo no he vuelto a tener un éxito como Corre, un éxito continental en toda América Latina, pero tengo otras canciones que me han sido grabadas por artistas de la talla de Marc Anthony, de David Bisbal, de Mijares, de Yuri, de Olga Tañón, de Emanuel Mijares, obviamente todos ellos hasta llegar. Son cerca de 45 canciones que en todos estos años me han grabado. Y nunca, fíjate, dejé la arquitectura para hacer una carrera como compositor, pero ese compositor desarrolló, se abrió en mí un perfil como ejecutivo, que fue lo que las personas con las que me fui aliando a nivel profesional veían en mí, ¿no? Y yo he sabido proteger esa figura del songwriter, del compositor, durante toda mi vida y muchos años vivió a la sombra del ejecutivo. Quiere decir que yo no dediqué tiempo a promover mi carrera como compositor, que fue lo que me metió al negocio de la música. Y lo honro, ¿no? Hace 2 años que cumplí 60, me hice a mí un disco de 40 canciones, una por año, para celebrar al compositor, a Mau el compositor, ¿no? ¿Lo editaste? Sí, bueno, no está editado a nivel comercial. Te debo uno. Sí, por favor. Sí, te lo voy a pasar porque aparte el prólogo está escrito por Alejandro Sanz, ¿no? Y es un proyecto muy personal. Es el proyecto de mi vida. Son 20 canciones inéditas que no han sido grabadas y 20 canciones que han sido grabadas por artistas importantes, ¿no? Pero yo cuando doy ese salto de la arquitectura a la música por lo que pasó con Corre, nunca en la vida me imaginé. O sea, yo podría decirte ahorita, toro pasado, todo estuvo planeado. Y yo sabía que iba a terminar lo diseñé como un edificio. ¿Por qué era amigo? No, yo no tenía ni idea, cabrón. Ni idea, ¿no? A ver, ahí es en donde... Ahorita no tengo ni idea de qué sigue, pero sé que viene lo más grande de que lo he vivido. Porque lo sientes. Sí. Porque... estoy trabajando para eso. Vives con pasión. Sí. En ese momento en el que te dedicas al oficio, a practicar, a seguir componiendo, ¿cómo es ese salto al mundo ejecutivo de la industria de la música? Me meto primero en ese adquirir el oficio, me meto a un concurso de canciones que se llama Valores Juveniles Bacardí. Tú eres muy joven, creo. Sí, me acuerdo. Sí. Son 45. Y gané el primer lugar con una chica que se llama Magdalena Zárate. La canción se llama Ganas de ti. Luego, al año siguiente, me metí a Loti y gané el segundo lugar con María del Sol. Y miento, con Lolita Cortés. Una canción que se llama Tú y yo. Y luego agarré confianza. Y ya era un compositor que ya estaba en las ceremonias, ya mi nombrecito estaba empezando. Y ya te empezaban a buscar para encargarte. Esa jotería que te platiqué que yo vivía en el Teatro de la Ciudad, el terciopelo, el neón, el honor. Me lo imaginé perfecto, lo dibujaste en mi mente. Eso yo ya lo estaba viviendo. Yo ya estaba en mi mini circuito, pero para mí era de top, ¿no? Claro. Y lo disfrutaba a plenitud, ¿no? Y en una de esas conozco a Arturo Velasco. Arturo acababa de salir del programa de su papá. Fue la boda de Luis Mario Santos Coy. Luis Mario era el coordinador de producción del programa y el productor del programa era Arturo. Y en la boda de Luis Mario, a quien yo conocí, este negocio, señores, el negocio del entretenimiento, como casi todos, pero se hace en base a relaciones. Y lo interesante es de que hoy te conocí a ti, Manuel, ¿no? Y hoy en inglés dice unfolding, you know? Hoy mi relación con Manuel se hizo unfolding.
Mañana, a través de Manuel, voy a conocer a otra persona que se vuelve a hacer un unfolding. Y yo, a través mío, tú vas a conocer a otra persona que en tu mapa se va a hacer un unfolding, ¿no? Yo desde el principio estuve consciente de que yo conocí a Luis Mario por Coque Muñiz, conocí a Coque Muñiz por mi prima, ahí ya van 2 unfoldings, ¿no? Luego Luis Mario, el día de la boda de Luis Mario, conozco a Arturo Velasco, se vuelve a abrir, ¿no? Arturo Velasco la semana me llama y me dice, me voy a salir el programa de mi papá y me caíste bien, eres arquitecto y hay algo me dijo, en todos los planes que tengo, tú cabes. Yo no sabía qué hablaba, pero era el hijo de Raúl Velasco, que era el príncipe de Tecamachalco, como le sigo diciendo a mi compadre, ¿no? Y me invitó a un proyecto que yo estaba haciendo canciones, cabrón. Y ya iba a ser socio del hijo de Raúl Velasco. No mames. Y aparte, Arturo es un tipazo, ¿no? ¿Y ese proyecto de qué era? Claps Producciones. Nos juntamos, él y yo. Después se asoció, se unió un tercer socio, Joaquín Barona, pero el arranque de esa compañía lo hicimos Arturo y yo. Y era una compañía generadora de creatividad, era una compañía generadora de conciertos, manejábamos las carreras de los artistas que su papá trae a México, como Chayanne, como Franco De Vita, artistas que estaban recién llegando y nuestro trabajo era hacerles sus giras, ¿no? Y fue una relación de 2 o 3 años. Es una empresa de management. Sí, hicimos un congreso que fue una idea de Arturo genial que se llamó Backstage Congreso. Lo hicimos en el Hotel Nico. Nos dimos cuenta, más Arturo es el de la idea que trajo esta iniciativa, era una preocupación. Nosotros, él siendo quien era y yo siendo pues, el socio de él, y bajábamos a Los Ángeles y nos reuníamos con personas que realmente eran importantes en ese momento. Conocimos a Ron de Moraes, el director de cámaras de Entertainment Tonight, ¿no? Conocimos a Michael Green, que era el presidente de los Grammys americanos. Y en un viaje de regreso, el rational que traíamos mi compadre y yo era, somos muy afortunados porque cuántas personas, incluso más talentosas que nosotros en México, nunca van a tener la oportunidad de conocer a estas personas. Ya a mi compadre se le ocurrió. Pero ahí se hacían más unfoldings. Exacto. Mi compadre dijo, güey, en vez de esperar a que ese milagro suceda, vamos a traer a esos players a México. Hicimos un congreso. Y eran como 7, 8 players heavies, ¿no? Había un doble de cine, había una persona que hacía tal. Gente de música, trajimos a Michael Green, trajimos a Ron de Moraes. Como speakers del congreso. Un madrazo en el Hotel Nick. Fue una semana de actividades. No tienes idea el negocio que fue eso. Y yo terminé siendo el director creativo de la empresa. Le empezamos a maquilar servicio. Luis Miguel había sacado su disco de Un hombre busca una mujer. Hugo López, el manager de Luis Miguel, el argentino, te estoy hablando del año 88, 87, 88. Conocía muy bien a Arturo y al papá de Arturo. Y a través de él contrataron los servicios de la compañía y yo ahí saqué mi lado creativo, ¿no? Y conocí a Mickey, que fue mi primer contacto con él en el año 87, 88. Y finalmente, en el año 90 nació mi hijo mayor, José Gabriel. Y algo me pasó, Manuel, porque el día que yo estaba en el hospital y me pusieron a mi hijo recién nacido, en ese momento yo me sentí armed, yo siempre había creído que el norte estaba para allá, el norte de mi brújula, que no coincidía con el norte de la brújula universal. Y cuando me pusieron a mi hijo, yo dije, no, esto va para allá. Te reconfiguró. Yo dejé la arquitectura por la música porque amo la música y en el negocio con Arturo me estaba yendo muy bien, pero yo me encontré administrando negocios que no estaban lejos de la música. Ya no tocaba el piano, ¿no? Y dije, yo tengo que regresar a lo mío. Habías dejado de componer. Había dejado de componer, estaba muy enfocado más en la parte ejecutiva, ¿no? Y llegó Arturo con Karen a saludarnos, a mí y a Esperanza, porque había nacido nuestro hijo. Y yo con mi hijo en las manos le dije, compadre, hasta aquí llegué. Un poco loco. Y se asombró. Me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí, estoy de poca madre. Y me fui, ¿no? Y me fui y empecé a producir discos. Produje un grupo de Monterrey que se llama Fandango, que fue su segundo disco, que fue muy exitoso. Produje un par de cosas para Mijares. Había una campaña en esa época que se llamaba Solidaridad. Claro. La compuse yo. Era la época de Salinas de Gortari. Exacto. Y después llega un personaje a mi vida, un argentino que llegó a ser el presidente de Warner Music en México y nos hicimos brothers y me invita como A&R, como director artístico. Y yo no me sentía disquero. ¿Te acuerdas que yo te dije, en esos unfoldings de repente llegan oportunidades que no todas las oportunidades que llegan tienen que suceder? Y cuando me invitó la primera vez a ser director artístico de México, de Warner México, yo no sentía que era algo para mí porque los disqueros comercializan con el talento de los artistas, de los compositores. Y yo, según yo, lo que pasa es que yo desarrollé un perfil como ejecutivo
Y el perfil como ejecutivo hace que el perfil como creativo, como compositor, no pasa se en vea. segundo plano. Exacto. Claro. Pero yo vengo de ahí. Yo vengo de la misma tribu que vienen los creadores de música, ¿no? Y sentía un poco de bronca con las compañías de discos, pero luego llegó Julio y me dijo, esta es la zanahoria. En esta compañía trabaja un joven que sé que admira, se llama Luis Miguel, y si tú entras, vas a terminar trabajando tus proyectos. Me agarró con las manos así y dije, voy full power, ¿no? A los 7, 8 meses estaba yo ya manejando discográficamente los proyectos de Luis Miguel. ¿Qué hacía un A&R en esa época de oro de la industria discográfica? El A&R es la persona que pone todos los elementos, tiene que alinear todos los elementos para poder generar la creación del contenido. O sea, desde buscar a los compositores para influir en ellos que compongan una canción en cierta línea, porque ese es el concepto del disco, desde elegir el repertorio. En el caso de Luis Miguel, cuando hicimos Aries, por ejemplo, se escogieron más de 3,000 canciones, ¿no? Mi trabajo fue 3,000 canciones. Depurando hasta llegar a 100 y luego seguir depurando hasta llegar a las 10 del disco, ¿no? Fueron 10. Ese es un trabajo de la dirección artística. Obviamente, en el caso de él y debido al calibre que él tiene, ahí no hay nada que elegir sin, o sea, hay la última voz la tiene. No, la primera y la última. O sea, pero hay que seguir esa línea. O sea, igual yo me acuerdo haberme encerrado en el Hotel Nico de la ciudad de Los Ángeles por 3 semanas. Él tenía la suite presidencial y yo y Alfie Gatica, que trabajábamos en la compañía de discos, estábamos en nuestro cuarto. Mi cuarto era un búnker de cassettes, no había CDs. Era puro cassette con 7, 8 grabadoras y todas las tardes hasta las 2 de la mañana a oír música. Y él escuchaba todo, ¿no? Pero obviamente se fue delineando un perfil de lo que era, sobre todo para ese disco. Los discos de antes tenían un journey, tenían un principio, un final, había un concepto, había una Eso te quería preguntar, o sea, más allá de ese disco, cualquier disco nace con un concepto, o sea, ¿qué queremos comunicar o qué queremos transmitir con este disco? ¿Qué le quiero contar a la gente? Yo como creativo, yo como creador, no artístico, no director artístico, el artista. Esto debería venir del artista. Hay muchos artistas que no tienen ese elemento y tienen que dejar dirigirse artísticamente por los A&Rs de las compañías. Hay proyectos. Y les imponen el concepto. En el año 90-91, yo tuve la fortuna de ser el ejecutivo dentro de la compañía de Warner que firmó a Café Tacuba, ¿no? Cuando yo me encontré ante el universo de Café Tacuba, yo aprendí por primera vez que dirigir artísticamente algunos proyectos como Café Tacuba es no dirigirlos. Claro, o sea, ahí lo que hay que hacer, dejar que la autenticidad brille. Ahí lo que hay que hacer es dejar que fluyan, ¿no? Y que ellos generen, uno aprende de ellos, ¿no? Claro. Entonces el A&R se encarga de hacer todo esto, el trabajo, hay que contratar a los arreglistas, hay que contratar al productor, hay que contratar los estudios de grabación, hay que hacer las fotografías del arte, hay que hacer los videos de los sencillos, ¿no? Todo lo que es generación de contenido, eso es lo que hace un A&R, desde el principio hasta el final, ¿no? Y ¿Es lo mismo que un productor? No, el productor es la persona contratada por un director artístico para hacer la realización del disco. Por ejemplo, en productor musical. Sí, por ejemplo, en Aries fue Kiko Cibrián, ¿no? En Romance fue Bebu Silvetti y Armando Manzanero. Estoy poniendo el ejemplo de Luis Miguel, pero en cada ejemplo firmé a una chica, Ilse, la ex Flans, le firmé un disco que se llamaba África y el productor que yo contraté como director artístico era Eric Bulling, un músico de primera. Contraté a él y a Paulino da Costa, un percusionista brasileño increíble, y ellos fueron los productores. Y están los Casey Porters, y están los Sebastian Chris, y están los Rafa Sardinas, y está hay un ejército de productores que viven de producir discos. Cheche Lara, que cada uno tiene su estilo y entonces de acuerdo al concepto. Hay uno que es muy bueno en la onda regional mexicana, otros que son muy buenos en el pop, ¿no? Y el director artístico, parte de su trabajo es tener el ojo, el olfato. Para este concepto de este artista, en su disco número 3 o en su disco debut, necesito a ese productor, ¿no? Y con el productor, cuando tú asignas un proyecto a un productor, técnicamente el trabajo de la selección de arreglistas, de estudio y todo esto ya es del productor. Pero cuando tu compañía de discos está fungiendo como el productor, como era el caso de los proyectos de Luis Miguel, que nosotros producíamos ejecutivamente sus propios discos, nosotros teníamos que ir a los estudios, contratar a los arreglistas, hacer todo eso. Ese es el trabajo de un A&R. Y en ese siguiente proceso que nos platicabas ahorita de la selección hay todas estas iniciativas o propuestas de canciones.
vamos a hacer el filtrado y una selección. Sí. Estas son las que encajan con el concepto que se tiene previsto para este proyecto. ¿Cómo es ese proceso de tanta escucha, realmente sentir? Porque no sé cuál sea el feeling. La música es... O sea, ¿te llama una canción? Todo está ahí, güey. Todo está ahí. Lo que pasa es que hay que encontrarlo. Porque aparte lo que estás escuchando son demos, son sí, pero maquetas. Una canción buena tiene patas. Así esté grabada por mi voz y por mi pianito, porque Flans la grabó porque era una canción comercial, ¿no? No lo quiero hacer acerca de mí como compositor, pero cuando Juan Luis Guerra manda una canción, Hasta que me olvides, y él era él en su guitarrita. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto. ¿Es de Juan Luis Guerra? Escuchas esa canción, tiene que ver con el concepto del disco. Acuérdate, no acuérdate, porque nunca te lo había dicho, no sé si lo habías deducido, pero Aries tiene como concepto, hay 2 o 3 canciones que son de celebración suave, luz verde, pero el concepto general de Aries pretende ayudarle a Luis Miguel a ponerle voz a esa búsqueda de su madre, que en ese momento todavía no se sabía, ¿no? Y ese es el concepto, Hasta que me olvides, ¿no? Me niego a estar solo, ¿no? Ayer, cada canción de ese disco conectó con su historia. Porque había un concepto. Y era así, es más, estaba cerrado el repertorio de Aries. Habíamos hecho un acuerdo de caballeros de que no íbamos a escuchar una canción más. En mi caso, hacia Luis Miguel, era de caballeros. En el caso de él, hacia nosotros, era una orden militar. Se acabó, no me traigan más canciones, pero yo regresé a México y vino esta anécdota que en el lobby de las oficinas de Warner apareció un chico morenito con una guitarrita y yo lo vi, ¿no? Yo no lo conocía, yo me metí a mi oficina, al rato llegó mi asistente a decirme que este chico quería una cita conmigo. Digo, ¿quién es este chico? Me dice, pues dice que se llama Francisco Fabián Céspedes, ¿no? Vámonos. Sí. Y que tiene una canción y que la quiere escuchar. Le dije, güey, yo vengo de Los Ángeles, o sea, venía tapado de chamba. Le dije, dile que saque una cita para la semana que entra y lo recibo. Y sale mi secretaria, ¿no? Y dice el señor Céspedes, ya atacada, infectada por el aguijón seductor de Pancho Céspedes. Ya había, al principio, mi secretaria estaba igual de indignada que yo de que este güey estaba ahí. Hay un muchacho que quiere ver. Y luego ya regresó y dice el señor Céspedes. Y la tercera vez que salió, mi secretaria dice Pancho que no se tiene que ir porque él no tiene nada que hacer y que lo va a esperar hasta que tú lo puedes recibir. Le dije, dile a Pancho que así no es la jugada. Yo determino mi agenda. Claro. Y entonces era un poco papá arriba de mamá, ¿no? Y yo estaba joven y yo tenía mi mundito ahí de mi cuota de importancia en el proyecto que estaba haciendo. Pero la verdad es de que... ¿Y qué canción traía? Pensar en ti, güey. Nomás. Pensar en ti. Yo lo recibí a las 3 o 4 días de que él estuvo haciendo sala de espera. Y un día salí, ya no estaba y me estaba esperando afuera y me dijo, yo me voy triste. ¿Por qué te vas triste, Pancho? Me dice, porque nunca me diste la oportunidad. Y todavía yo de mamón le dije, entiendo que me estás pidiendo una cita. ¿No? Bien arrogante yo. Pero me aceptó la cita, le acepté su cita, su petición, y lo vi a los 2 o 3 días y sacó la guitarra vieja y le hizo una especie como de ceremonia, así con sus caracoles y su rollo, y me cantó. La primera canción que yo escuché de Pancho Céspedes enfrente de mi escritorio fue Pensar en ti. Y a mí se me salían las lágrimas de las lágrimas. O sea, mis lágrimas estaban llorando. Wow. Porque era impresionante. Y su armonía y su voz y al grado de que de ahí me lo llevé al estudio de grabación. Había un estudio en el sur de la ciudad que lo teníamos como en hold para todos nuestros proyectos y lo metí a grabar. Grabamos un DAT, Digital Audio Tape, que era ya había CDs, pero... Sí, pero eran más portátiles. Y le dije, regresamos a la oficina, me quedé con todos los datos de Pancho, volé a Los Ángeles sin que Miki lo supiera, me le aparecí en el estudio y le dije, necesito que escuches algo. Me dijo, Mao, ya habíamos quedado en que no escucho nada más y no voy a escuchar nada más. Le dije, Miki, necesito que escuches esto. Y lo convencí, lo escuchó y terminó, puso sus manos así hacia abajo todo el tiempo y terminó la canción y me dijo, vuélvanla a poner. La volvimos a poner y yo vi a través de sus manos cómo caía agua. Eran gotas de lágrimas, ¿no? Estaba llorando, estaba motivado y me dijo, ¿qué es esto? Y le expliqué la historia de Pancho Céspedes, lo que me había pasado a mí, el morenito, el chaspo, los caracoles, viejo, el caracol, todo el rollo. Y me dijo, quiero hablar con él.
y yo ya tenía los datos de Pancho. Vivía en un hotelito, en el cuarto de servicio de un hotel de paso en el centro histórico de la Ciudad de México. No tenía lana. Y él había desertado. Se vino a buscar suerte a México. Vino con el ballet folclórico de Cuba, desertó y se quedó ahí. Y él sabía lo que traía y sabía que tenía que acercarse a alguien que le pudiera dar. Y reconocía sus dice que givens. él no sabía que esto iba a ser para Luis Miguel. Y yo esa no me la creo, ¿no? Porque le dije, güey, ¿por qué me esperaste tanto, cabrón? ¿Y por qué fue a Warner y no fue a Sony? A Amy, ¿no? Exacto. Pero él dice que no, que son las brujas, que son los cascabeles, ¿no? El punto es de que esa noche el mismo Luis Miguel le confirmó a Pancho Céspedes, a quien yo había conocido ese mismo día, que le iba a grabar Pensar en ti. Y esas son de las cosas, cada vez que yo escucho el disco completo y llega esa canción, no hay manera en que yo no... Sobre todo hay una parte armónica que no es de que yo llore, es que yo me pongo a berrear, cabrón. Es más, la estoy cantando y no puedo seguir cantando porque es un alarido, porque es muy, muy fuerte esa emoción. Esa anécdota es muy poderosa, ¿no? Y obviamente la vida de Pancho Céspedes cambió, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Y en el siguiente disco le grabó 2 canciones más, ¿no? Y tal, ¿no? Pero el trabajo de Una Llanar, posible, es más, no me lo has preguntado, yo te lo voy a decir. Posiblemente la etapa de mi vida en donde yo he sido más, a nivel realización, más activo, no feliz, porque no creo en eso, pero sí más realizado, fue la etapa de Warner. Como Llanar, esa capacidad, porque eran años maravillosos de la industria todavía. La época de oro. Sí, yo estaba trabajando con el mejor de los mejores, de todos los mejores, ¿no? Y obviamente tenía otros proyectos y manejaba otros artistas, ¿no? Pero así es la cosa. Antes de que entráramos enfrente de las cámaras y platicábamos en la sala, me compartías un momento de quiebre que realmente me dejó frío, ¿no? Ese momento en donde, viviendo toda esta realización, viviendo todo este éxito, ¿no? Sentirte pleno, te estaba yendo muy bien, obviamente, y te enfrentaste a la muerte. Sí. ¿No? O sea, te enfrentaste a la muerte. Se me rompió el cuerpo. Literalmente. Platícanos esa historia. Pero quiero contarte eso, pero antes, eso me pasó. O sea, Aries fue en el 93. Y lo que te estoy contando pasó en el verano del 96. Antes de ir al tema este de quiebre, de rompimiento, que en vez de morir, renací, ¿no? Y el tipo que hoy soy es el que surgió de esa situación. Previo a eso, o sea, cuando estábamos hablando de Aries, hubo un momento en aquello. Tu primera pregunta al inicio de la entrevista fue ¿qué cosas te marcaron o qué cosas te determinaron sabiendo de que tú y la música tenían un vínculo? Sí, tu momento de claridad. Exacto, un momento de claridad. Te hablé de mis idas al Teatro de la Ciudad, a ver el Otti. Te hablé de cuando compuse la canción esa de Corre, Corre, salir de la arquitectura y dedicarme a la música, la pianola. Es importantísimo lo de la pianola de la bisabuela, ¿no? Y yo ya estaba en la dinámica, ya era un player del negocio, ¿no? Estoy hablando de que esto fue en el 93 y Flans grabó Corre, Corre en el 87. Quiere decir que habían pasado 7 años, 6 años. En 6 años yo ya estaba trabajando pues, con el artista más importante del mundo. Mickey me otorgó el crédito hispano en Aries de productor ejecutivo sin a mí ni siquiera imaginarme que yo podía apelar a un crédito de ese tamaño, ¿no? Y cuando le mandé los créditos del disco, que es un trabajo que también hace el director artístico, Leyanar, él me dijo, todos los créditos que me has puesto, me has presentado están bien, pero te faltó el crédito de productor ejecutivo. Y yo dije, ¿cómo es posible? Soy super anal para mi trabajo y las informaciones, todos son precisos. Perdón. O sea, ¿cómo se me fue? ¿Quién es el productor ejecutivo? Dice, ¿eres tú? Le dije, Mickey, gracias, pero yo no puedo aceptar eso porque yo soy Warner. No, says who? Tú eres el productor ejecutivo de mi disco y dile a Bugs Bunny, ¿no? A Mr. Warner Brothers, no, que si tiene alguien un problema y sí hubo bronca, Sí hubo bronca. Algunos ejecutivos reaccionaron y me dieron lecture de que yo no podía aceptar ese crédito y eso tuvo ramificaciones para el empleo de este ejecutivo letales, ¿no? Al que te regañó. Sí, el que no quería, ¿no? Mickey me ofrece el crédito de productor ejecutivo y esta persona, que era un ejecutivo de la empresa de alto nivel. ¿En Estados Unidos o acá? Estados Unidos tuvo bronca. Estados Unidos y México tuvo bronca con eso y esa persona después ya tenía una colita de atrás, ¿no?
No era una persona muy agraciada para el proyecto que yo estaba manejando o que yo estaba asignado y salió de la compañía. Anyway, eso fue otro momento, haber recibido ese reconocimiento por parte de este artista al que yo sigo admirando y sigo respetando, igual que el primer día. No ha habido, mi agujita no se ha movido, está exactamente donde pica el rojo, ¿sabes? Ahí nunca se ha movido ni se va a mover, ¿no? Es demasiado el respeto, el cariño y sobre todo el agradecimiento que yo tengo por haberme concedido tanto aprendizaje, tanto concepto. Cuando uno piensa en Luis Miguel, no piensas en que sea una persona tan articuladamente disciplinada, ¿no? No he vuelto a trabajar con otro artista que tenga ese nivel de disciplina. Es un artista que busca la excelencia y te otorga los medios que necesitas para conseguir esa excelencia. Que eso es, o sea, dime qué mejor trabajo en el mundo puedes tener que ese, ¿no? Porque si a ti también te gusta lo bueno, te gusta la excelencia, pero te dan los elementos y tienes lo y mejor, luego termina siendo transmitido por esa voz, con esa imagen, ¿no? O sea, pues es el reflejo de los resultados. Exacto. Cuando las cosas se hacen bien. Era demasiado perfecto, demasiado bello y demasiado bueno para hacer todo de verdad, ¿no? Y luego vino un elemento posterior, que es desafortunadamente el mismo año que sacamos Aries, en diciembre del 93, a los 7, 8 meses de haber liberado Aries, estábamos en el manejo del segundo o el tercer sencillo. El primer sencillo fue Pensar en ti. Después fue Suave y muere Hugo López. Tuvo un problema de cáncer, ¿no? Y murió. Y empezó a principios del 94 una especie como de campaña silente en donde se empezaron a desdibujar cuáles eran los posibles candidatos para convertirse en el nuevo manager de Luis Miguel. Yo en ese momento, 93, yo tenía 31 años, ¿no? Y obviamente la lógica y la tendencia es de que mínimo la persona que fuera el nuevo manager o que se encargara de la oficina de manejo de la carrera de Luis Miguel, pues fuera alguien por lo menos del calibre de Hugo. En esa edad, con esa experiencia, con esa grandeza. Hugo era un capo, era un tipo grandilocuente, y manejaba situaciones muy sensitivas, pero el que internacionaliza a Luis Miguel es Hugo López. Es la persona que lo expone, ¿no? Y obviamente el talento y la disciplina que él carga. Claro. ¿No? Hay artistas que saben cómo manejar a sus managers, ¿no? Hay otros que se dejan manejar por el manager. Luis Miguel es un tipo que tiene un radar, que sabe para dónde tiene que ir el personaje que él asigna para manejar su carrera, ¿no? Y él te da todos los elementos, el norte, y los códigos son muy claros. El que no le entiende es porque es bruto, ¿no? Me gusta la excelencia, me gusta el respeto. En el trabajo no hay fallas, ¿no? No hay, si es a las 9 de la noche, es a las 9 de la noche. Si dijimos que este orden de las canciones es el orden, es muy militar, es muy disciplinado. No es militar, o sea, pienso en la palabra militar no porque él sea una especie de militar, no. Estructurado, ordenado. Es métricamente calculado todo. No hay nada sorpresa. Todo está planeado y todo pasa porque tiene que suceder, ¿no? Una selección de una portada de un disco no tienes idea de las horas hasta que queda perfecta, ¿no? Como a él le gusta, ¿no? Y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que de los 3 o 4 nombres que se están barajeando, estábamos en un concierto en Torreón, Coahuila, al que él me invitó. Yo llevé casualmente, hace un momento estábamos conversando del día que se grabó La Media Vuelta en el restaurante Cicero Center, ¿no? El restaurante de la mamá de Pedro, de la familia Moctezuma. Y ese video lo hizo Pedro Torres. 3 o 4 semanas antes de la realización de ese video, yo llevé a Pedro Torres a un concierto que Luis Miguel tenía en Torreón y también llevé a Kiko Guerrero, en paz descanse. Kiko Guerrero hizo el video del Día que me quieras. Lo hicimos en Bellas Artes. Eran 2 videos del mismo álbum. El Día que me quieras iba a ser, además, no fue de Ares, fue de Segundo Romance, ¿no? Y en esos, yo encontré práctico decirle a Miki, ya tengo a los 2 directores, ya tienen las ideas, quiero que ellos mismos te las propongan, quiero ir a verte a tu concierto de Torreón. Va, me dice, tráetelos, nos vemos antes del concierto. Cuando yo llegué y hicimos las reuniones, primero Pedro se fue, después Kiko se fue y al final yo me despedí de él y me dijo, no quiero que te vayas, quédate, ¿te puedes quedar? Le dije, claro. Entonces me pusieron una noche de hotel ahí en el hotel donde estaba él. Me dijo, quiero que formes parte de una reunión de trabajo con mi equipo de trabajo, ¿no? Tengo mi equipo de trabajo. En 3 meses él y había muerto Hugo. Estamos hablando de febrero del año 94. Y en 3 semanas o 4 semanas tenía su temporada en el Auditorio Nacional y su equipo de trabajo le iba a presentar los avances de la producción, de las ideas, tal. Yo no entendía por qué Miki me necesitaba o me quería ahí. Yo no entendía nada.
pero él me pidió que yo estuviera y yo estaba. Y era una mesa larga y estaban sentados todo su equipo de trabajo completito, ¿no? Y yo no empecé a notar algo, Manuel, en donde el Luis Miguel para el cual yo trabajaba no era el mismo Luis Miguel para el que ellos trabajaban. El Luis Miguel para el que yo trabajaba, ya lo dije varias veces, disciplina, respeto, intolerante hacia la mediocridad, ¿no? Y el Luis Miguel al que ellos estaban tratando de darle manejo, eran todos cantinfleando, ¿no? No había certidumbre, no había disciplina, no había nada. Y Mickey aguantó. Y era lo que él quería que yo viera, ¿no? Y de repente evidenció el problema. Sí, le pegó a la mesa, se levantó, le vendieron no quiero hablar mal de ninguno de estas personas, pero el resultado no funcionaba. No funcionaba. No, o sea, yo creo que ellos en lo individual factor que han perdido a gente que tenía un gran valor, pero como equipo de trabajo no había liderazgo, no había comunicación. El joven, como decíamos en aquella época, ahora el señor Luis Miguel, no estaba recibiendo lo que él necesitaba, ¿no? Y entonces le dio un golpe a la mesa, se metió a su habitación, cerró la puerta tan fuerte que todo el yeso del marco de la puerta se desprendió y un silencio. Y ahí fue un momento en el que yo me encontré en este tipo de situaciones en el que me he encontrado varias veces en mi vida. Y en mis adentros dije, ¿qué chingados hace una persona como yo en un momento como este, en una situación como esta? O sea, no entendía nada. A los 2 o 3 minutos, un grito desde la habitación, ¡Mao! Entonces todo el mundo me dijo, te llama. Entonces entré y Mickey me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, quiero que me digas qué es lo que ves. Y no pude decirle otra cosa, que era lo mismo que yo había asimilado. Le dije, ellos trabajan para una persona que no es para la que yo he aprendido a trabajar. Dice, ¿por qué dices eso? Le dije, porque no hay una visión, la prescripción a través de las cuales están observando tu dimensión no es la correcta. No es la que es. Es como si fuera, o sea, el artista, ¿no? No, este no es el artista, este es Luis Miguel, pendejo. No. Y me dijo, Mao, quiero invitarte a que te hagas cargo de la dirección general de Aries Productions, que es mi compañía personal, mi compañía de manejo. O sea que esa campaña previa de la cual yo fui observador y esperando que el nombre fuera, eran 3 personas. Alex McCloskey, en paz descanse, que era el brazo derecho de Hugo. Era Julio Sainz, el presidente de Warner, la compañía, que también era argentino, y era un cubano en Miami que se llamaba Rinel Sousa. Eran 3 tiburones, ¿no? Cualquiera de los 3 tenía la capacidad, ¿no? Y la experiencia, y Mickey escogió a un chavo de 31 años, que era su maquilador de proyectos, de sueños, de servicio, y sabía ya a ese momento, a esas alturas del partido, ya había un vínculo de confianza, claro, y de credibilidad. De resultados. Sí, había mucho, la palabra, como dice en inglés, reliable, confianza, ¿no? Es como, y se dio. Y bueno, ese día es otro de los días más importantes de mi vida en este negocio. El día que este joven, al que yo tanto admiraba y sigo admirando, me invitó a colaborar personalmente con él, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? Y fueron 3 años de trabajo incansable, 94, 95, 96. 94 hicimos Segundo Romance. En 95 hicimos El Concierto. Y en 96 hicimos una que se llama Nada es Igual. En verano del 96 yo estoy esquiando en Acapulco y tengo un accidente a la hora de esquiar, me lastimo la espalda y tengo un problema de fluidos espinales en mi pierna derecha. Yo a los 2 días tengo que hacer un viaje volando de la Ciudad de México a Los Ángeles, porque teníamos el proyecto de Disney del Hunchback of Notre Dame, del jorobado de Nuestra Señora, que era parte del proyecto. Me costó mucho trabajo conseguir que Alan Menken, el compositor, aceptara la letra que hizo después Gerardo Flores de la canción del jorobado y que interpreta a Luis Miguel. Se interpreta a Luis Miguel, claro. Sueña por un mundo distinto, una belleza, cabrón. Y aparte yo ya me sentía muy lejos de mis hijos. Yo esos 3 años de trabajo con Luis Miguel no aparezco literalmente en las fotos de álbumes de mis hijos, en sus ceremonias de oratoria, en sus partidos de la YMCA, donde haya sido del Club América. No estoy, ¿no? Estaba en mi trabajo. Era lo que me correspondía. Nunca he tenido ni he cargado culpa por eso, ¿eh? No quiero, a mí me encanta tomar responsabilidad de lo que me corresponde tomar responsabilidad. Claro. Pero yo también conozco esa voz mía que me vende culpa para joderme y para tratarme de hacer mierda. No. Todos la tenemos. Yo recuerdo a mi papá yéndose a trabajar para pagar las colegiaturas de sus 6 hijos y yo no recuerdo haber tenido ese rollo del papá presente y no hay pedo.
Yo Sí, no te en generó mi un generación empezó a haber un poquito más de awareness con eso, pero yo sabía que yo tenía que hacer lo que yo tenía que hacer y casualmente tenía ese trabajo que yo estaba fascinado de la vida, sigo incrédulo de saber que tuve una oportunidad como esa, ¿no? Y lo exprimí y lo ordeñé desde el buen sentido de la palabra al máximo. Cada proyecto, cada cosa era grande, ¿no? Cada más grande. Vino Quincy Jones, el dueto con Sinatra, vino un dueto con Celine Dion. Eran una cantidad, vino lo de la estrella del Walk of Fame, lo del viaje de Monte Carlo, del World Music Award. O sea, cada cosa era más y más y más y más. Y yo tenía que ser la persona que tenía que gestionar en representación de mi cliente, ¿no? Del artista para el cual yo trabajaba, ¿no? Puta madre, ¿no? Un sueño. Y en eso, un sueño. cuando yo veo lo de Disney, siento que es una buena oportunidad de acercar mi proyecto a mis hijos. Ah, ¿no? ok. Y entonces le tomé mucho coraje. Warner no quería esa historia, porque las regalías, ya sabes, para que Disney te dé un permiso. Disney se queda... O sea, nosotros casi Warner le tenía que pagar. Es casi un favor. Sí, exacto. Son negocios. Son negocios. No, pero aparte Disney es muy duro en eso, pero la canción era poderosísima. Y entonces yo tenía que ir a Los Ángeles, asegurarme que ese video se grababa y me fui maltrecho, con mi espalda rota, con mi pierna sin sentir y estando el segundo día en los estudios de Disney, tuve un accidente a la hora de ir al baño, me caí, me fregué el tobillo y esa misma noche me llevaron de regreso a México y el tipo que yo metí al hospital, el cuerpo del tipo que yo metí al hospital, no dicho por mí, dicho por los médicos, estaba inmunodeprimido, ¿no? Venía de muchas horas de poco sueño, muchos días de poco sueño. Ese poco sueño mucho era sintético porque tomaba pastillas para dormir. Siempre estaba yo al pie del cañón, ¿no? Y cuando mi cuerpo tocó el quirófano, me operaron esa misma noche y al día siguiente desarrollé una embolia pulmonar que prácticamente me anuló, ¿no? Yo fui al hospital por 4 días y estuve 58 días metido. No, bueno. En la embolia me fui, me regresaron, ¿no? Y cuando yo puse mi bulto, mi cuerpo, de nuevo en la oficina, yo sentí que había algo que había cambiado, ¿no? Y ya no podía, mi servicio al lado de él dependía de varios factores, pero el más importante era tener la habilidad de monitorear los issues, las broncas, las situaciones, los desafíos y que él sí se enterara de la realidad de estas historias, pero cuando estaban solucionados, no cuando se estaban desarrollando como problema. Y cuando yo regresé a la oficina, físicamente ya no estaba yo en mi rollo. Tenía 33 años, ¿no? Pero se me rompió el cuerpo. Recibí una invitación para ser el presidente fundador de los Latin Grammys en Miami. La invitación no fue suficiente para que yo haya tomado la decisión de renunciar, pero la madre de mis hijos, en aquel momento mi esposa, fue fundamental y influyó para que yo tomara esa decisión en favor mía. Era la primera vez en muchos años que la decisión que yo tenía que tomar no era para mi representado, sino para mí, ¿no? Y renuncié, ¿no? Y cambió mi vida. Al principio fue muy doloroso, ¿no? Pero mi vida empezó a principios del año 97. Yo en primavera del año 97, yo había florecido, me hice coach del equipo de soccer de mi hijo Horacio, que tenía 3 años. No, soy pésimo jugando soccer, pero yo todo el coaching lo hacía con gritos, ¿no? Hice gritar muy cabrón, ¿no? Y aparte mi hijo se llama Horacio y otro se llamaba Claudio. Entonces Claudio le puse Claudius. Y Horacio era Horatius. Ah, ¿no? Entonces eras el. Sí, lo llevé a la onda romana, emperador, ¿no? ¡Latila! Gladiadores. Somos gladiadores. Sí, y bueno, mi trabajo en la academia fue un trabajo precioso. Fueron 5 años hasta que hicimos los primeros Grammy en Los Ángeles. La academia hasta el día de hoy sigo activo, ¿no? Es un proyecto que amo y que entiendo y me tocó formarlo de cero con el template de los americanos. Claro. Por eso a mí. Pero darle hay gente que se confunde y me dan a mí el crédito de fundador de los Latin Grammys. Y yo lo aprecio y lo reconozco, pero siendo honesto, lo que te decía Toro Pasado, ¿no? Yo a Toro Pasado podría decir, claro, cuando yo fundé los Grammys, yo no fundé los Grammys. Los Grammys los fundó un gringo. Los Latin Grammy los fundó un gringo que se llama Michael Green. ¿Te acuerdas cuando te platiqué hace rato que llevamos a Michael Green cuando estaba asociado con Arturo en el año 88? Ahora fue uno de los speakers en el Hotel Nico. Cómo todo en este negocio regresa. 7 años después, ese hombre era mi jefe, ¿no? Y yo le reportaba a Mike, con el que hasta el día de hoy conservo una amistad incorruptible, ¿no? Y nada, ha sido ese rompimiento, fue de alguna manera
la antesala de un vivir la renacimiento, vida. de una transformación. Sí, vivir la vida que ahora vivo, no la que vivo ahorita. Han pasado muchas cosas, algunas extraordinarias, otras muy dolorosas, ¿no? Pero la base de los elementos que yo alineé después de mi accidente están en el mismo lugar, en términos de valores, ¿no? En el mismito lugar. Yo no tengo ningún problema. Obviamente, todavía no sé muy bien lo que quiero, pero sé perfectamente bien lo que no quiero. Eso. Y eso a mí me pone el 50% del camino andado. Ya traes la ventaja. Sí. O sea que en pocas palabras, ese fue el momento de resurgimiento, ¿no? Hoy, ¿en dónde está Mauricio Abaroa como ser humano? Me compartías este proceso de que no sabes aún hacia dónde vas, pero Ahí suena demasiado modesto. Pero que tienes muy claro de dónde vienes. Sí. Y me encanta esta generosidad que hoy tienes aquí con nosotros de compartir tu historia, porque ese es el último pilar de mi metodología, que es el empoderamiento. Y el empoderamiento viene de la generosidad de compartir, ¿no? Y compartir desde el ánimo de inspirar, de realmente empoderar, ¿no? Te decía yo, pues el objetivo de este episodio y de esta conversación contigo no es la historia detrás de el que fue coproductor o productor ejecutivo o manager de Luis Miguel. Es la historia de Mauricio Abaroa. Exacto. Como visionario del mundo de la creatividad. Sí. ¿Hacia dónde vas? Mira, qué interesante que al final cerraste con este moñito, porque es justo donde quiero empezar. Para terminar, ¿no? Para concluir esta grata conversación. Y de veras, gracias por la invitación. No, el próximo podcast vas a ir tú al mío. Muchas gracias. Y me vas a permitir tenerte en mi pequeño espacio. Hiciste ahorita una relación, dijiste 2 veces, de obviamente el highlight en mi vida del negocio del entretenimiento es Luis Miguel. Nunca va a poder ser de otra manera y me siento profundamente agradecido que así haya sido. He compuesto canciones, he dirigido empresas discográficas, he manejado otros artistas, he fundado la organización esta, o cofundado la organización de los Grammys, he hecho iniciativas o franquicias de negocio, como yo le llamo. No, en el 2006 viajé a México, conocí a Carlos Slim Domit y desde entonces tenemos una alianza y un proyecto empresarial que nos divertimos y generamos proyectos. Hicimos Autores en el año 2010, 2009, que fue... Hasta el día de hoy tenemos el récord de presentaciones en el Lunario consecutivas. No sé, han sido muchos elementos en un mosaico que cuando yo llegué aquí hace 40 años, 41 años, no tenía ni idea que nada de esto iba a existir. Entonces, referirse a Luis Miguel constantemente, lo estás haciendo porque yo también lo hago. Pero ahí no está la solución. ¿No? La solución es cómo fue el journey de Mauricio, no en relación a él, cómo fue el journey de Mauricio en relación a Mauricio. A dónde está Mauricio hoy. Exacto. Donde Luis Miguel es fundamental, pero no es el destino. El destino no está. El destino no sé cuándo me toque. Se sigue dibujando. Generar ese último respiro, que cuando me toque I'm ready, Pero yo traigo metido desde hace tiempo y no es nada ni de física cuántica, ni de dianética, ni espiritual. Es una cosa básica. Todos los seres humanos, me dices en dónde estoy ahora, estoy en un lugar de paz, estoy en un lugar de aceptación. Nunca había vivido, hace 1 año y medio me regresé a vivir a México, en enero del año 24. Viví 30 años en Estados Unidos. De mis 30 años en Estados Unidos, aprendí una cosa, soy muy US corporate oriented. No me da miedo hablar de negocios, no me da miedo cobrar por mi trabajo. Los mexicanos y en general los latinoamericanos, cuando llega el punto de la negociación, nos achicamos. No lo sé por qué, pero yo aprendí eso y lo tengo conmigo y yo jalo en esa dirección. Pero en este momento, aparte de esta paz, vivo la vida más simple que he vivido en toda mi vida. Vivo la vida más básica. No dejo de tocar el piano un solo día y tengo un nivel de plenitud real. Ya no promuevo. Yo siempre he sido un promotor natural o de lo que voy a hacer o de lo que acabo de hacer. Ya no estoy en esa, ¿no? Estoy en mi presente, y hay un elemento que yo mismo me he dicho a mí mismo, y no lo he leído
nadie me lo ha dicho, es una deducción. Todos los seres humanos tenemos muchas preguntas similares para las cuales hay algunas respuestas similares. Pero hay una que hemos tenido todos los que hemos vivido, el planeta, acaparado en la historia de la humanidad, en la historia de todos los tiempos. Y es, ¿cuál es el propósito de haber estado aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿No? ¿Qué pedo con esto de existir? ¿No? O sea, y esa pregunta la tenía el hombre de Neandertal, la tuvo Jesús, la tuvo Aristóteles, la tengo yo. Y encontré mi respuesta, no hace mucho. Y mi respuesta es que el día que a mí me toque salir de este plano, esa voz que supuestamente nos han hecho creer que viene de afuera, pero que yo sé que vive adentro, me va a hacer una pregunta. Y yo tengo que estar preparado para responder. Y la pregunta es, Mao, ¿qué tan bien lograste llevarte con Mao? Punto. Es la única relación infierno, que vale. No hay nada. Es tu relación contigo mismo. Lograste llevarte con Mao. ¿Qué tan bien te caíste? ¿Qué tan bien te trataste? Pero eso está enfocado en Mao. ¿Qué tan bien lograste llevarte con Mao? No. Eso es todo. No. Y entonces, a mí me caes a toda madre. Conocerte ha sido de verdad un gran regalo. Les agradezco a Mijangos y a Pedro este gran regalo, ¿no? Y el tenerte aquí, el no soltarte, no te voy a soltar. Y yo a ti. Y que si puede quedar esto como legado para ese empoderamiento del que tú hablas a las nuevas generaciones o a quien sea, ¿no? ¿Ah, sí? Que es un poco el objetivo, la misión de este proyecto, o mucho, es que contemos las historias como fueron. Así es. No a toro pasado desde la tribuna. El 99% de las personas lo hacen así. Te cuentan la historia de su vida. O como les conviene. Desde la tribuna del éxito y de que todo se debe a que soy un chingón. No, esto es un acto milagroso. Todos, ¿no? Y esto aplica a todos, ¿no? Y desde la vulnerabilidad, que yo creo que es algo que hay que practicar, porque al final, durante muchas generaciones, tenías que pintarte, como dices, como el exitoso, el fuerte. Es que eso es lo que te hace exitoso. El hecho de aceptar eso es lo que te hace exitoso. O sea, creo yo, ¿no? Por lo menos ahí es donde está mi verdad. Y la vida no es fácil y no lo ha sido para nadie. Entonces, el poder compartir y reflejarte en la historia y poder inspirar o inspirarte a través de la historia de otros, pues se vuelve identificar patrones y poder utilizar esos patrones que otros nos enseñan para poder componer nuestra propia música en nuestra vida, ¿no? Llámese el arte que queramos emprender, porque al final todos somos creadores y somos creadores de nuestra propia realidad. Y todos somos narradores, pero tenemos que aprender a narrarnos desde la verdad a nosotros mismos. Si yo te quiero dejar saber a ti quién soy, te tengo que ilustrar quién yo soy. Y tú me vas a creer quién yo te digo que soy. Pero ese que yo te digo que soy, yo me lo estoy narrando mal a mí. Al que tú vas a conocer de mí, no es el que yo soy. Es una deformación. Entonces, y es un proceso. Ahí está la vulnerabilidad. No está en qué te digo que no te digo a ti. Es que me digo y que no me digo a mí. A terminar, hablaste nuevamente de los creadores. No me estás pidiendo que deje una semilla final a nivel sugerencia, sobre todo para los chavos. Si eres creador, no se te vaya a ocurrir negociar y hacer concesión de tu contenido como creador. Si no eres creador, ten la habilidad y la humildad de hacer concesiones. Pero si eres creador, las concesiones es el único punto. Yo hablo con los artistas y yo le digo, si tú realmente quieres llegar de punto A a B, en tu hecho creativo no hay concessions. Esto es tu propuesta porque eso es lo que te hace ser ti. Auténtico. Exacto. Pero en la del negocio, en el mundo paralelo, hablabas hace rato de la dualidad, ¿no? De entender lo que es la parte creadora, pero también entender la parte pragmática, ejecutiva, de la verdad, de la realidad. Ahí hay que estar dispuesto a hacer concesiones, ¿no? Pero no en el hecho creativo. No, nunca dejar que tu autenticidad sea desviada por intereses o por decisiones. No es moneda de cambio. Así es. Pues mira, aquí en Game Changers tenemos una tradición que es cerrar el episodio y qué mejor que con un gran compositor, con el playlist de un Game Changer.
Me gustaría que me platicaras cuál es esa canción, tu himno de empoderamiento que sí o sí te levanta y dices... ¿Canción mía o de esa que pones cuando te metes a bañar y dices, hoy es un gran día? Pues te voy a decir dos, si me permites. Por supuesto. Una que me ha acompañado desde el día que la escuché es una canción en inglés, la canta James Ingram. No es una canción de amor, más bien es una canción de desamor, pero me fascina, que se llama Just Once. Yo escucho esa canción y me hace el día, la noche, la semana y el mes, ¿no? Desde la introducción. Los teclados está producida por Quincy Jones en su primer disco en The Debut. Y en ese disco él contrató a Robbie Buchanan, que es un genio tecladista canadiense que hizo el sonido de Los Ángeles. Y es un sonido, el sonido LA de los keyboards, ¿no? Yeah. Esa canción... Como de los Beach Boys. Esa es una. Perdón, ya son tres. Esa es una. La dos es por mucho la obra de Ennio Morricone de Cinema Paradiso. Wow, sí. Cualquiera de las dos. La canción de amor o el tema. Puta, ya voy a llorar, ¿no? O sea, me tiene la habilidad, se mete y me saca lo mejor y lo peor de mí, ¿no? Y la tercera es una canción que yo compuse hace poco tiempo que se llama Si te vas. Y Si te vas es una canción que yo me escribí, más que a mí, se la escribí a una conducta que yo tenía en el pasado, en el que a través de adquirir dependencias hacia situaciones, gente y sustancias, yo sabía que había firmado una cita a muerte, ¿no? Y en el momento en el que yo estaba en esa dinámica, no solamente no lo podía ver, sino que lo poco que veía no me importaba, porque ese es el nivel de ausencia de razón, ¿no? Y un día entendí que para luchar con esa realidad es una batalla que tienes que estar dispuesto a perder. Tú no puedes luchar con la dependencia porque la dependencia es lo que te ha hecho a ti. Te consume. Ser abajo y allá arriba, ¿no? Y decidí hacer esta letra imaginándome que la dependencia la convierto en mujer y a esa mujer la convierto en mi pareja. Y yo le escribo esta letra a mi pareja, perdón, que obviamente es mujer y que es la dependencia. Entonces, pero le escribo a la dependencia. Wow. Y te la voy a dejar. La sí, tengo aquí grabada y esta canción la acabo de componer relativamente hace poco y es más que un mantra para mí, es un legado. Porque si a mí me sirve, o sea, yo me tardé mucho, o sea, yo cuando le digo si te vas, le estoy hablando a la enfermedad, a la insanidad, a la dependencia, ¿no? Y le estoy dando todo el derecho de que ella elija por el amor y por respeto a mí, que por favor se vaya. Pero yo no le puedo decir lárgate, porque es una guerra que se gana perdiéndola. Se gana desde la derrota, ¿no? Es decir, no puedo más, tú las traes, ya no voy a luchar contigo, hazme el grandísimo favor. Si te vas, vete ya, ¿no? Y te la dejo. No. Qué forma de cerrar el episodio. ¡Bravo! No, de verdad, estoy con la cabeza. Ahí está mi manager. En otro ahí él te cobra. No, pues ahorita a ver si nos deja ponerla, ¿no? Aquí te la voy a dejar. Ahora mismo te la voy a poner. No, la verdad es que mil gracias por estar aquí. De verdad ha sido una delicia, Manuel. Esta conversación, una delicia conocerte y la primera de muchas. No se pierdan el próximo episodio. Dudo seriamente que pueda llegar a superar esta conversación que hemos tenido hoy, pero la verdad es que estoy profundamente movido y agradecido y eso es lo que refrenda el porqué de este espacio. Bravo. ¿No? Entonces, muchas gracias por vernos. Compartan este episodio. No olviden suscribirse, poner la campanita y compartirlo con todas aquellas personas que crean y sepan que van a tener un buen mensaje en esta maravillosa conversación que tuvimos hoy, Manuel, con Mauricio Baroa. Gracias. Nos vemos la próxima semana.